Resolveremos ejercicios de la contabilidad nacional y la balanza de pagos. Comencemos. Para resolver el ejercicio, lo primero que vamos a hacer es extraer los datos. En este caso nos dice, supongamos que un país tiene un déficit en cuenta corriente de 10 millones de dólares. Vamos a anotar en este caso nuestra cuenta corriente, eso va a ser igual a. Debemos tomar en cuenta, si nos dice déficit, vamos a anotar el signo negativo. Si nos hubiera dicho superávit, sería un valor positivo. En este caso nos dice 10 millones. Simplemente lo que vamos a hacer es anotar 10, no vamos a anotar millones de dólares. Vamos a sobreentender que en todo el ejercicio vamos a trabajar con millones de dólares. Luego nos dice, el PIB de su economía fue de 100 millones. Vamos a anotar el PIB, que también lo podemos representar como la renta. En este caso va a ser 100. Después nos dice, el gasto del sector público fue de 20 millones. Vamos a anotar que en este caso el gasto va a ser 20. Y nos dice el consumo interno representa el triple del gasto público. Vamos a anotar lo que es nuestro consumo. Nos dice que va a ser el triple, 3 veces en este caso el gasto público. Lo que nos pregunta es cuánto fue la inversión privada del país. Lo que vamos a encontrar en este caso va a ser la inversión. Una vez extraídos los datos, debemos representar esto en unidades. El único que no está expresado en unidades es el consumo, que nos dice que el consumo va a ser igual a 3 veces, en este caso, el gasto público. Para ello lo que vamos a hacer es reemplazar, vamos a tener 3 multiplicado por gasto. El gasto en este caso representa lo que es 20. De la multiplicación de eso, lo que vamos a tener es el consumo. 3 por 20 va a ser, en este caso, 60. Ahora que ya tenemos todos los datos en unidades, lo que vamos a hacer es encontrar la inversión privada. Para ello nos vamos a ayudar de la fórmula del PIB. Pero recordemos en este caso que tenemos saldo en cuenta corriente. Eso nos da a entender que se trata de una economía abierta. Para eso vamos a utilizar en este caso la fórmula del PIB en una economía abierta. Con nuestra fórmula del PIB, que también se puede llamar renta, lo que vamos a hacer es despejar nuestra incógnita. En este caso lo que estamos buscando es la inversión. Para ello vamos a despejar nuestra inversión, va a ser igual a, en este caso el consumo lo vamos a llevar al otro lado, el gasto también y igual a cuenta corriente. Lo que nos va a dar esto va a ser igual a Y menos C menos el gasto y menos la cuenta corriente. Ahora, lo que vamos a realizar en este caso será reemplazar nuestros datos. Nuestra inversión va a ser igual al valor en este caso de la renta o del PIB, que va a ser 100, menos el consumo, que tenemos el dato de 60, menos el gasto, que tenemos lo que es 20, menos la cuenta corriente, que nos dice que es menos 10. Vamos a anotar lo que es menos 10. Para finalizar, lo que vamos a hacer es sumar o restar según corresponda. Lo que vamos a tener es 100 menos 60 menos 20 menos por menos más 10. Y esto nos va a dar un valor de 30. Y es de este modo como hemos hallado en este caso la inversión, que nos dice que va a ser 30 millones de dólares. Para resolver el ejercicio, lo primero que vamos a hacer es anotar nuestros datos. Y nos dice, supongamos que Bolivia es un país que decide operar en una economía cerrada, sin comercio internacional. Tiene un consumo de dólares 20 millones. Vamos a anotar que el consumo en este caso va a ser 20. No vamos a anotar los dólares ni los millones. Vamos a sobreentender que todo el ejercicio lo vamos a trabajar en millones de dólares. Y luego nos dice, una inversión privada de dólares 5 millones. Anotamos que nuestra inversión va a ser igual a 5. Luego nos dice un gasto público que es 4 veces el consumo. Nos indica que el gasto va a ser igual a 4 veces lo que es el consumo. Y la pregunta que nos tiene es cuánto representa el PIB o la renta nacional del país. Nos está pidiendo en este caso encontrar nuestra renta. Una vez anotados nuestros datos deben estar expresados en unidades. En este caso el único que no está representado en unidades es el gasto, que nos dice que el gasto va a ser igual a 4 veces el consumo. Para representarlo en unidades lo que vamos a hacer es reemplazar el valor del consumo, que nos dice que va a ser igual a 20. En este caso lo que vamos a tener el valor de consumo va a ser 4 por 20, eso nos va a dar a 80. Ahora que ya tenemos todos nuestros datos, lo que vamos a hacer es hallar el PIB. Para ello nos vamos a ayudar de lo que es la fórmula, pero debemos entender, en este caso nos dice que se trata de una economía cerrada. Para ello vamos a utilizar la fórmula del PIB en un contexto de economía cerrada. Y lo que vamos a hacer será reemplazar nuestros datos. Lo que vamos a tener en este caso nuestro PIB o nuestra renta va a ser igual al consumo. El valor del consumo es 20. Esto va a ser más la inversión, que es 5. Más el gasto, que es en este caso 80. De la sumatoria de esto lo que vamos a tener será 105.
Y de esta manera hallaremos en este caso el PIB o la renta nacional de nuestro ejercicio, que es igual a 105 millones de dólares. Para resolver el ejercicio lo que vamos a hacer es extraer los datos y nos dice, en una economía abierta tenemos que las exportaciones fueron de dólares 45 millones. Anotamos nuestras exportaciones y eso va a ser igual a 45. No vamos a anotar los dólares ni los millones, vamos a sobreentender que todo el ejercicio lo vamos a trabajar en millones de dólares. Luego nos dice, y las importaciones son dólares 15 millones. Anotamos nuestras importaciones, eso va a ser igual a 15. A continuación nos dice, además sabemos que los impuestos fueron de dólares 10 millones. Anotamos nuestros impuestos, que van a ser 10. Luego nos dice, el gasto público fue la mitad de los impuestos. Anotamos que en este caso el gasto público va a ser la mitad de los impuestos. Después nos dice, la inversión privada fue de dólares 25 millones. Anotamos nuestra inversión, va a ser igual a 25. La pregunta que nos da es cuál es el auzo privado, el auzo del gobierno y el auzo total del país, la cual lo vamos a resolver a continuación. Pero debemos tomar en cuenta que nuestros datos deben estar expresados en unidades. El único que no está expresado en unidades es el gasto, que nos dice en este caso que el gasto va a ser igual a la mitad de los impuestos. Sabemos que los impuestos son 10 y la mitad de los impuestos serían en este caso 5. Ahora, como ya tenemos todos nuestros datos, lo que vamos a hacer es encontrar nuestra incógnita. En este caso, lo primero que vamos a buscar es el auzo total del país. Para ello debemos tomar en cuenta que nos está enunciando que es una economía abierta. Para ello vamos a utilizar la fórmula del auzo en una economía abierta. Y para esto también nos vamos a apoyar en la fórmula de la cuenta cociente. Lo que vamos a hacer es reemplazar esta segunda fórmula en la primera. Y lo que vamos a tener en este caso, auzo va a ser igual a la inversión más... En este caso la cuenta cociente nos dice que son las exportaciones menos las importaciones. Y a continuación lo que vamos a hacer es reemplazar nuestros datos para encontrar en este caso el valor del auzo. La inversión nos dice que va a ser igual a 25 más las exportaciones, que es un valor de 45, menos las importaciones, que es un valor de 15. Haciendo sumas y restas según corresponda, lo que vamos a tener aquí es 55. Y es de esta manera como hemos hallado en este caso el auzo total del país, que son 55 millones de dólares. Ahora, para hallar el auzo del gobierno nos vamos a apoyar en la fórmula de la misma, en el cual lo que vamos a hacer es reemplazar nuestros datos. En este caso el valor de nuestros impuestos es 10, el gasto público es igual a 5. Y es de este modo como vamos a hallar el auzo del gobierno, que va a ser igual a 5 millones de dólares. Ahora, para hallar el valor del auzo privado nos vamos a centrar en la fórmula del auzo total, en el cual lo que haremos será despejar el auzo privado, el cual va a ser igual al total del auzo menos el auzo del gobierno. Reemplazando ahora nuestros valores que hemos encontrado anteriormente, nos dice que nuestro auzo va a ser igual a 55, menos el auzo del gobierno, que nos dice que es un valor de 5. En este caso, nuestro auzo del sector privado nos va a dar igual a 50 millones de dólares. Para resolver el ejercicio, primeramente vamos a extraer nuestros datos. Y nos dice, si tenemos un país de auzo privado de dólares 545 millones, vamos a notar en este caso que nuestro auzo privado va a ser 545. No vamos a anotar dólares ni millones, vamos a sobreentender que todo el ejercicio lo estamos trabajando en millones de dólares. A continuación nos dice, y un impuesto igual al gasto público. Vamos a notar que nuestro impuesto va a ser igual al gasto público. Y la pregunta que nos da en este caso, ¿cuál es el auzo total del país? El cual va a ser nuestra incógnita. Recordemos, para encontrar el auzo total del país necesitamos el auzo privado y el auzo del gobierno. En este caso tenemos el auzo privado, necesitaríamos el auzo del gobierno. Para ello nos vamos a ayudar de su fórmula, el cual nos dice que el auzo del gobierno va a ser igual al impuesto menos el gasto. Tenemos el valor del impuesto que nos dice que va a ser igual al gasto. Lo que vamos a tener en este caso va a ser igual gasto menos gasto, el cual nos va a dar un auzo del gobierno igual a 0 millones de dólares. Ahora, para encontrar el auzo total nos vamos a apoyar en su fórmula, el cual nos dice que el auzo va a ser igual al auzo privado. En este caso lo que tenemos es 545. Más al auzo del gobierno, en este caso tenemos 0. En este caso nuestro auzo total del país va a ser igual a 545. Esto será expresado en millones de dólares. Para resolver el ejercicio lo que vamos a hacer es anotar nuestros datos. Nuestro enunciado nos dice cuál sería la renta del país. En este caso nos está pidiendo cuánto va a ser la renta.
Luego nos dice, si su nivel de ahorro privado es de dólares 800 millones, vamos a notar que el ahorro privado va a ser igual a 800. No vamos a anotar dólares ni millones, vamos a sobreentender que todo el ejercicio lo vamos a trabajar en millones de dólares. Luego nos dice, tiene un impuesto de dólares 50 millones. Vamos a anotar que los impuestos van a ser igual a 50. Y nos dice, y un consumo es 3 veces más que los impuestos. En este caso notamos que nuestro consumo va a ser en este caso al impuesto, pero 3 veces más que ese impuesto. Una vez anotados nuestros datos, debemos tomar en cuenta que estos deben estar expresados en unidades. Podemos ver que el consumo no lo está. Para ello lo que vamos a hacer es resolver la parte del consumo, que nos dice que va a ser al impuesto más 3 veces el impuesto. Lo que vamos a hacer es reemplazar el valor del impuesto, que nos dice que va a ser igual a 50, más, en este caso, 3 por 50. Lo que vamos a hacer ahora será multiplicar y sumar. Lo que vamos a tener de esto va a ser igual a 200, el valor del consumo. Ahora, para encontrar nuestro valor de la renta nos vamos a ayudar con la fórmula del ahorro privado. Y de aquí lo que vamos a hacer es despejar la renta. En este caso la renta va a ser igual al ahorro privado, llevando en este caso tanto el impuesto y el consumo al otro lado de la igualdad. Lo que vamos a tener va a ser más el impuesto más el consumo. Ahora lo que vamos a hacer es reemplazar nuestros valores. El valor del ahorro privado nos ha dado que es igual a 800, más en este caso el impuesto. El impuesto es igual a 50, más el consumo tiene un valor de 200. Sumando todos estos valores nos va a dar que la renta en este caso va a ser a 1050 millones de dólares. Para resolver el ejercicio lo primero que debemos de hacer es extraer los datos. El enunciado nos dice ¿a cuánto alcanzará el ahorro total de un país en una economía cesada? En este caso nos está pidiendo que encontremos el ahorro total, el cual será nuestra incógnita. Luego nos dice si se tiene un PIB de dólares 300 millones. El PIB lo podemos representar también como la renta, en este caso va a ser 300. En este caso no vamos a anotar los millones ni los dólares, porque vamos a sobreentender que todo el ejercicio lo vamos a trabajar en millones de dólares. Luego nos dice un consumo la mitad del PIB. En este caso nos dice que el consumo, en este caso del PIB, va a ser su mitad. Y luego a continuación nos dice y un gasto público que es la tercera parte del PIB. También nos indica que el gasto público va a ser del PIB su tercera parte. Una vez ya anotados nuestros datos, esos mismos deben estar expresados en unidades. Podemos ver que el consumo y el gasto no están expresados en unidades. Para ello lo que vamos a hacer es trabajar. Nos dice que el consumo va a ser en este caso igual a la renta dividido entre 2. Lo que vamos a tener, el valor de la renta nos dice que va a ser a 300 dividido entre 2. Lo que nos va a dar como consumo a 150. Lo mismo vamos a realizar con el gasto. El gasto nos dice que va a ser igual al PIB, pero dividido entre 3. Reemplazando el valor del PIB, o dicho de otro modo de la renta, lo que vamos a tener es 300 dividido entre 3. En este caso el gasto va a ser igual a 100. Ahora, para encontrar el ahorro nos vamos a ayudar con la fórmula del PIB. En este caso nos dice que se trata de un país en una economía cesada. Para ello vamos a utilizar la fórmula del PIB en un contexto de economía cesada. Y también nos vamos a ayudar con la fórmula del ahorro en una economía cesada. Y lo que vamos a hacer ahora será reemplazar esta última fórmula en la primera. De ahí vamos a tener que la renta va a ser igual al consumo más... La última fórmula nos dice que la inversión y el ahorro son lo mismo, entonces en vez de inversión lo que vamos a anotar es el ahorro y a continuación vamos a poner lo que es el gasto. De aquí vamos a, en este caso, despejar el ahorro. Vamos a tener que el ahorro va a ser igual a la renta menos el consumo menos el gasto. Ahora lo que vamos a hacer es reemplazar nuestros datos. Nuestro ahorro va a ser igual a la renta. En este caso la renta que tenemos es igual a 300. El consumo va a ser igual a 150. Y nuestro gasto va a ser igual a 100. Y finalmente tendremos que nuestro ahorro total va a ser igual a 50 millones de dólares. Si aprendiste con este video, dale like y suscríbete. Tú sigue estudiando y aprobarás esa materia.